Voy a invitarles que abran la Biblia conmigo en el Evangelio de San Mateo. Hoy vamos a leer un pasaje bíblico muy clásico. Este es un clásico entre pasajes bíblicos. San Mateo capítulo 5, versículo 14, 15 y 16. Cuando estén ahí me dicen amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor Jesús, esta palabra yo la necesito, la recibo esta noche y la creo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, esta noche vamos a hablar sobre el buen testimonio. Diga conmigo: el buen testimonio. De eso vamos a hablar esta noche, de el buen testimonio. Y quiero que escuchen esto. Un hombre dijo en alguna ocasión las siguientes palabras: ser cristiano no es hablar como Cristo. Ser cristiano es vivir como Cristo. ¿Hay alguien aquí que esté de acuerdo con eso? Por supuesto. Ser cristiano es vivir como Cristo, es caminar en santidad, es obedecer los mandamientos, es cumplir la palabra del Señor. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús está hablando con los discípulos y Jesús les dice algo impresionante. Jesús les dice: ustedes son la luz del mundo. Mira el que está a su lado y dígale: usted es la luz del mundo. Ahora, es curioso que Jesús le diga a los discípulos que ellos son la luz del mundo. ¿Por qué es curioso, pastor? Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 8, Jesucristo, hablando de él mismo, dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que recibirá la luz de la vida. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? ¿Cristo o los discípulos? La respuesta a esto es muy sencilla. Escuchen esto. De acuerdo con la Biblia, el mundo, por causa de sus pecados y de su rebeldía para con Dios, bíblicamente el mundo está en tinieblas. ¿Cómo está el mundo? En tinieblas. Y Cristo es la verdadera luz de ese mundo que está en tinieblas. De manera que cuando una persona acepta a Cristo, entonces la luz de Cristo resplandece sobre esa persona y traslada a esa persona del reino de las tinieblas a vivir en el reino de la luz. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Eso qué significa, pastor? Que usted y yo somos luz, pero usted y yo somos luz no porque tengamos luz propia, sino porque la luz de Cristo resplandece en nuestros corazones. ¿Cuántos creen esto? Miren, hace días leía un artículo sobre la luna. Y en ese artículo se decía que la luna no tiene luz propia, sino que la luna refleja la luz del sol. Y cuando leí esto, lo relacioné con lo que les estoy diciendo. Nosotros los cristianos no tenemos luz propia. Nosotros reflejamos al mundo la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, todo el que camina con Cristo está siendo luz para el mundo entero.
porque en ese cristiano resplandece la luz de Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Es muy importante. Ahora, la pregunta medular de la noche, así dicen los retóricos, la pregunta medular. Los criollos como usted y como yo decimos la pregunta del millón, así decimos nosotros, la pregunta del millón. La pregunta del millón esta noche es: ¿qué significa ser luz? Piense en eso. ¿Qué significa ser luz? Mire a la persona que lo acompaña y pregúntele así: ¿qué significa ser luz? Vamos, sin miedo, dígale: ¿qué significa ser luz? ¿Qué significa? ¿Qué significa ser luz? De acuerdo con el Evangelio de Juan, ser luz significa andar en Cristo. Punto. Ahora, de acuerdo con el Evangelio de San Mateo, el que estamos leyendo, ser luz significa hacer buenas obras. Diga conmigo: hacer buenas obras. El versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Amén. Es decir, que para el evangelista Mateo, ser luz tiene que ver con hacer buenas obras, tiene que ver con obrar bien. Y cuando el cristiano hace buenas obras, o en otras palabras, cuando el cristiano obra bien, entonces se puede decir que es un cristiano de buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esta noche estamos hablando sobre el buen testimonio. El cristiano, el que camina con Jesús, tiene, diga conmigo: tiene. Mira que está a su lado, dígale: tiene. Esa palabra es chocante, ¿sí o no? Tiene. Escuchen esto: el que camina con Cristo tiene que dar buen testimonio. Digan conmigo: ay, ay, ay. Tiene que dar buen testimonio. Ser la luz del mundo significa hacer buenas obras, obrar bien, dar buen testimonio al mundo entero. Ahora, en la iglesia, en esta y en cualquier otra iglesia, hay creyentes que no damos buen testimonio. Diga conmigo: ay, Dios mío. Así es. En esta iglesia los puedo ver, pero no voy a decir quiénes son. No, es broma, es broma. Pero en esta iglesia, como en otras iglesias cristianas, hay hombres y mujeres que no estamos dando buen testimonio. Y cuando el creyente no da buen testimonio, tiene un verdadero problema con el mismo Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Mira a la persona que está a su lado nuevamente y le vas a decir esto: si tú no das buen testimonio, estás en problema con Jesús. Pastor, ¿y por qué? ¿Usted de dónde saca eso? Mire lo que dijo Jesús: que aquel que da mal testimonio se convierte en piedra de tropiezo para otras personas aceptar el evangelio. Cuando usted da mal testimonio, hay gente afuera que dice: si ese es cristiano, yo soy Jesús. Yo que voy a ir por allá si eso es lo mismo. Yo no veo la diferencia. Entonces, cuando damos mal testimonio, nos convertimos en piedra de tropiezo. Y en palabras de Jesús, ser piedra de tropiezo es mejor
que se le ate una piedra de molino al cuello y lo arrojen al mar. ¿Cómo? ¿De qué está hablando Jesús ahí? Jesús está hablando de un homicidio. Por supuesto, esas palabras no son literales, pero esas palabras dan cuenta de que ser piedra de tropiezo es algo terrible ante los ojos del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, hay personas en la iglesia que cuando hablamos de los peligros de ser piedra de tropiezo, lo primero que piensan es no, yo más bien me voy a ir de la iglesia. No, yo más bien voy a renunciar para no dar mal testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué no piensan lo contrario? ¿Por qué en vez de lugar de irse de la iglesia y renunciar al evangelio, por qué más bien nos amarra los pantalones y dice, venga, sí, yo me voy a comprometer más con el Señor, yo me voy a meter más en la iglesia y voy a servir, yo voy a renunciar a esos lugares prohibidos a los que voy, yo voy a cortar con las amistades mundanas que tengo, yo voy a renunciar a este hábito pecaminoso que me posee? ¿Por qué no pensamos lo contrario? Pero hay gente en la iglesia que piensa así. Ay, no, el pastor está diciendo que si uno es piedra de tropiezo es mejor que lo arrojen al mar, entonces yo más bien me voy a ir de la iglesia. No, no piense así. Perdónenme que les diga esto y si es muy duro. Si es muy duro de malas. Es una broma. Pero si usted piensa así, usted es muy mediocre. Si usted piensa en irse para no ser más bien piedra de tropiezo, usted es muy mediocre en la vida espiritual. Debemos pensar lo contrario. Debemos reflexionar sobre nuestra vida. Venga, sí, a lo bien yo doy muy mal testimonio. Este año 2019 me voy a poner las pilas, me voy a amarrar los pantalones, voy a renunciar a lo que tenga que renunciar y me voy a meter más con Dios. ¿Cuántos lo reciben? Digan amén. Así tiene que ser. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que nosotros somos luz y que nuestra luz debe alumbrar a todos los hombres. Esta palabra es para todos. Para usted que viene por primera vez, para usted que es nuevo en el evangelio y para los que son antiguos. No importa el tiempo que usted lleve en la iglesia o en el evangelio, usted también tiene que ser luz. Amén. Tenemos que ser luz. Levante su mano conmigo y diga, yo debo ser luz. Amén. Por allá Luz dice, pero es que yo soy luz. En este pasaje que hemos leído, oiga, el Señor Jesucristo compartió dos ejemplos para hablar sobre la luz. El primer ejemplo dice que una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Y el segundo ejemplo, ahí en el pasaje que leímos, dice que cuando uno enciende una luz, no la mete debajo de un almud. Un almud era un recipiente para una medida de trigo. Y Jesús dice que cuando uno enciende la luz, no la mete debajo de un almud, no la esconde, sino que la pone ¿dónde? En el candelero, para que alumbre ¿a quiénes? A los que están en casa. Esos dos ejemplos tienen algo que enseñarnos sobre el buen testimonio. Por ejemplo, la ciudad asentada sobre el monte en la antigüedad solía ser algo tradicional. En la antigüedad construían las ciudades sobre una montaña, entre otras razones, para que las personas la pudieran ver desde lejos y acudir a la ciudad por algo que necesitaran, para escapar y refugiarse en la ciudad, en fin. Pero las ciudades eran ubicadas en altas montañas para que todo el mundo a la distancia pudiera verlas. Y pastor, ¿eso qué significa? Eso significa que nuestro testimonio debe ser hacia afuera. Diga conmigo, mi testimonio debe ser hacia afuera. Claro que sí. Hacia afuera. ¿Cómo así que hacia afuera, pastor? Claro, mire, usted debe dar buen testimonio
a las personas de afuera, las personas que incluso usted no conoce, pero que lo ven a usted. A esas personas que lo pueden ver de lejos, usted les tiene que dar buen testimonio. ¿Amén o no? Y cuando hablamos de dar buen testimonio hacia afuera, estoy diciendo que el cristiano debe dar buen testimonio en el trabajo. El cristiano debe dar buen testimonio en el estudio. El cristiano debe dar buen testimonio en la calle. Y el cristiano debe dar buen testimonio en cualquier lugar donde vaya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así es la ciudad. Todo el mundo desde lejos la puede ver y no se puede esconder. Usted tiene que darle testimonio a los de afuera, aún a la gente que usted no conoce, darle buen testimonio. Amén. Ahora, el siguiente ejemplo, dice Jesús: la luz se enciende y se pone sobre el candelero para que alumbre ¿a quiénes? A los que están en casa. ¿Eso qué significa, pastor? Que debemos dar buen testimonio también hacia adentro. Y hacia adentro significa que el cristiano debe dar buen testimonio en la casa, pero también debe dar buen testimonio en la iglesia. La casa y la iglesia son los de adentro. Amén. Los compañeros de trabajo, de estudio, son los de afuera. Usted y yo tenemos que dar buen testimonio y ser luz para con los de adentro, pero también para con los de afuera. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, ¿sabe qué es lo más difícil? Dar testimonio para con los de adentro. En serio. Bueno, ambas cosas son difíciles, pero es más difícil dar testimonio a los de adentro. Y cuando hablo de los de adentro, en términos específicos, me refiero a los de su casa. A los de su casa. Mire, si usted alcanza a darle buen testimonio a los de su casa, perdóneme en esta expresión, usted está goleado, usted coronó. Porque si usted tiene la capacidad de darle buen testimonio a los de su casa que lo conocen, que saben sus resabios, que saben su comportamiento, entonces con mucha más facilidad le va a dar buen testimonio a los que no lo conocen. ¿Amén o no? Pero en eso pecamos muchos cristianos. Pecamos mucho. Porque hacia afuera hay muchos que damos buen testimonio, pero hacia adentro, ay, si mi mamá hablara. Ay, si mi esposo abriera la boca. Uy, si mi hijo se le ocurriera contarle al pastor cómo me comporto yo. Eso pasa, hermanos. Aquí en la iglesia, allá en la calle, algunos somos cristianos en completa santidad, totalmente consagrados. No existe mejores cristianos que nosotros. Pero allá en la casa, en la casa damos mal testimonio. En la casa gritamos, levantamos la voz, peleamos. En la casa decimos mentiras. En la casa hacemos cosas indebidas. En la casa somos resabiados. En la casa somos iracundos, no nos pueden ni hablar. Cada que me habla mi mamá me la vuela y me pongo bravo y salgo y me voy. Pero me habla un forastero o alguien de la cuadra o alguien de la calle y soy con esa amabilidad, con esa sonrisa, con esa ternura. ¿Por qué? Eso es una realidad, hermanos. Hay que dar testimonio hacia afuera, pero también hacia adentro. El cristiano tiene que comenzar dando testimonio en su casa, en su familia. Amén. Fíjese que en alguna ocasión se acabó el culto y toda la gente comenzó a salir, y el hijo del pastor se sentó en la silla y se agarró con todas sus fuerzas. Y cuando ya estaban saliendo los últimos, la esposa del pastor le dijo al niño:
vamos para la casa. Y el niño no se quiso parar de la silla. Entonces la esposa del pastor lo agarró de la mano y dijo: suelte esa silla, vamos para la casa. Y el niño dijo: no suelto la silla, yo me quiero quedar aquí. Y la mamá, sorprendida, dijo: hijo, ¿y por qué te quieres quedar aquí en la iglesia? ¿Por qué no vamos para la casa? Y el niño respondió: es que aquí en la iglesia mi papá es excelente papá, pero en cambio en la casa no. Por eso me quiero quedar aquí. ¿A cuántos, me pregunto yo, les pasará lo mismo? Ay, pastor, haga culto todos los días. ¿Por qué? Ay, porque es que en la iglesia fulanito es tan buena persona, pero sale y ay, Dios mío. Esto es para que reflexionemos, ¿sí o no? El cristiano debe dar buen testimonio hacia afuera, pero también hacia adentro. Debe dar testimonio en su casa, en la iglesia. Debe dar buen testimonio en su trabajo, en su estudio, en la calle y donde quiera que vaya. ¿Amén o no? Donde quiera que vaya. Es fundamental que dé el buen testimonio. Conocí el caso de un pastor, y lo había contado aquí, que se fue de vacaciones muy lejos. Y estando muy lejos en el hotel, se percató de que no había nadie que lo conociera. Entonces, como nadie que lo conociera estaba allí, bajó al bar del hotel y pidió una botella de whisky. Y dijo: aquí estoy solo. Hoy me voy a meter una borrachera. Le sirvieron la botella de whisky y el pastor comenzó a tomar. Sirvió la copa y se la llevó a la boca y tomó. Y mientras tomaba, a la distancia, alguien dijo: pastor, pastor, qué bendición encontrármelo aquí. Eso sí es de Dios, venirnos a pasear al mismo hotel. Pastor, y esa botella de whisky. Y el pastor, enredado, dijo: no, esta botella es aquí de esta muchacha del bar que me está diciendo que si tomo, pero yo le digo que soy cristiano, entonces yo no bebo. La muchacha del bar, enojada, tomó la botella, la guardó, limpió con el trapo y dijo: por cristianos como usted es que estoy decepcionado de las iglesias. Mis queridos hermanos, tenemos que dar buen testimonio en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Que usted y yo somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Mire, aunque usted no lo crea, hay gente que usted no conoce, pero lo conocen a usted. Y saben qué es lo que usted hace. Y saben dónde usted va. Y saben con quién se mantiene. Se lo aseguro. Amén. Estos días que evangelizábamos, días atrás, me acerqué a dos ancianitas para evangelizarlas. Y cuando llegué a predicarlas, una de las dos dijo: ay, mira, este es el muchacho del canal, ¿cierto? Y la otra dijo: no, boba, ese no es. Y la otra dijo: pero míralo, ahí discutiendo delante de mí, pero míralo bien, ese es el que sale en el canal. Oiga, ese sí es. Y la otra: hombre, que no. Entonces no aguantaron la gana y me preguntaron: venga, ¿cierto que usted es el que sale por el canal dando una enseñanza? Yo: sí, claro. Estaba esperando que me sacara una hojita para un autógrafo o algo así. Y entonces cuando les dije que yo era el del canal, ella dijo: sí vio, yo sabía. Es que como es de lindo ahí en el canal y como sale de atractivo. Y les prediqué. Pero con eso me di cuenta que definitivamente hay gente que uno no conoce. ¿Qué iba a conocer? Yo no conocía a esas viejitas decrépitas, mentira, de broma. Yo no conocía a esas ancianitas hermosas del Señor. Pero ellas sí me conocían a mí. Fíjese que después de que conversamos, una de ellas me dijo: ¿y cierto que usted es familia de los pajarillos de la tubería? Y yo le dije: claro, mi abuela era Rosa Pisa. Yo sabía. Y yo: ay, Dios mío, hay gente que me conoce y yo no la conozco.
Y aplicando eso, hermanos, eso significa que usted debe andar con cuidado. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué? Porque hay gente que usted cree que no, pero realmente sí. Sí lo conocen, sí saben con quién usted anda, sí saben dónde usted se mantiene. Por eso dice Pablo que los cristianos somos cartas leídas. La gente está observando su vida. Y cuando usted hace algo malo, algo indebido, la gente lo sabe. ¿Amén o no? Mire, cuando usted como cristiano se le ocurre hacer algo malo, oiga, hasta Dios lo banderea a usted. En serio. Mire, antes de que usted fuera cristiano, cuando usted estaba en el mundo, usted y yo hacíamos cosas malas, indebidas, y eso a la gente ni le importaba. Pero ahora que estamos en Cristo, hacemos cualquier descache y todo el mundo se da cuenta. Y yo estoy por pensar teológicamente que hasta Dios mismo lo delata a uno. En serio que sí. Usted se le ocurre meterse para una discoteca sin que nadie lo vea porque es cristiano, y ese día se va se daña el equipo en la discoteca y tienen que prender las luces para organizar todo, y ahí lo ven a usted parqueado. Y usted dice, pero madre, ¿pero por qué pues? ¿Por qué? Porque si cuando usted es cristiano y se le ocurre hacer cosas malas, Dios lo persigue y lo banderea. Dios lo persigue y lo hace quedar mal. No me ponga a decir que el diablo, no, es hasta el mismo el Señor. El mismo Dios se encarga de que usted quede mal, para que aprenda. Dios diciéndole, mijo, es que no se ponga a dar mal testimonio. Camine en mi palabra, obedezca, haga caso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, ¿para qué debemos dar buen testimonio? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito, pastor, de dar buen testimonio? Escuchen esto. Usted y yo debemos dar buen testimonio, no para que la iglesia quede bien. No, señor. Usted y yo debemos dar buen testimonio, no para que la gente nos admire. No, señor. Según Jesús, usted y yo debemos dar buen testimonio para que los hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el propósito por el cual usted y yo debemos dar buen testimonio, para que la gente cuando nos vea glorifique al Padre celestial. Pregunto esta noche, ¿a cuántos les interesa esto? Al cristiano, una de las cosas que le debe interesar es que el Padre sea honrado, es que el Padre sea glorificado. Un hombre dijo la siguiente frase: vive de tal manera que la gente quiera conocer más a Jesús. Cuando tú das buen testimonio, la gente que está a tu alrededor va a hablar bien de Dios, va a desear buscar a Dios, va a glorificar a Dios cuando das buen testimonio. Pero cuando das mal testimonio, la gente no quiere saber nada de iglesias, de evangelio, de Dios. No quiere saber nada por tu mal testimonio. Termino con esto. Dijo un teólogo: Satanás es mejor estudiante de la Biblia que los cristianos, y aún así sigue siendo Satanás, porque no se trata de lo que aprendes, se trata de lo que aplicas. No se trata, hermanos, de lo que sabemos, se trata de lo que vivimos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo importante no es lo que conocemos, lo importante es lo que hacemos. Y lo que usted y yo debemos hacer es dar buen testimonio para que nuestro Padre que está en los cielos sea glorificado. ¿Cuántos lo reciben? Díganme amén. Denme un aplauso fuerte al Señor. Quiero invitarle que cierre sus ojos y que incline su rostro donde está. Oremos a nuestro Padre.